Pensamiento humanista. El humanismo en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. En Italia, el humanismo fue impulsado por los mecenas, nobles y burgos que se erigieron en protectores de intelectuales y artistas. Entre sus principales características tenemos el rechazo a los principios y pensamiento medieval que se tenían en la antigüedad, la forma en la que coloca al ser humano como centro del universo por su concepción libre y racional, que tiene como referente cultural y de pensamiento a la cultura greco-romana, entre ellos a pensadores como Aristóteles y Platón, y por último el pensamiento de que la verdad se obtiene únicamente por medio de la investigación. Nicolás Maquiavelo fue uno de los más reconocidos humanistas cuyo pensamiento realista se aparaba de los principios morales. Tomás Moro, pensador y político inglés. Erasmo de Róterdam, teólogo holandés. Pico de la Mirandola, humanista italiano. Leonardo Bruni, historiador y político italiano. Colacho Hermanos, publicada en 1934. 10 años más tarde, se dio a la luz la obra completa. Obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, el cual tomó como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes transaccionales. Los hermanos Cordel y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tienda de comercio. Su negocio prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas. Se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, pese a la inocultable procacidad e ignorancia de ambos. Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Sin embargo, sufre un golpe de estado por el general Colongo, quien ordena su fusilamiento. Teatro de Vallejo. Primera etapa. La indiferencia escritural al teatro. En este periodo, Vallejo es indiferente al teatro, salvo en una ocasión que valora una obra para optar el grado de bachiller. En la segunda etapa de tematización del teatro, entre 1923 a 1930. En el primer momento empieza poco después de su llegada a París en 1923 hasta 1928. Vallejo inicia sus críticas hacia el teatro. Segundo momento. Dos situaciones marcan un punto de quiebre en su trayectoria vital y su pensamiento. Sus viajes a Rusia, octubre de 1928, septiembre de 1929 y octubre de 1931. Luego, su conversión al marxismo no dogmático. En la tercera etapa de creación del género dramático, en 1930 a 1937. En 1930, Vallejo tenía ideas suficientes acerca del teatro tradicional, el cual lo consideraba moderno y revolucionario, pero no optó por el social realismo. No era fácil de encontrarse. El marxismo que asumió no era el dogmático. Tenía un enorme respeto y claridad por la relación arte-ideología, arte-política, autor-obra literaria, coherencia, vida del autor, obra literario. Obras teatrales: Los topos, La piedra cansada, Dressing Room, Entre las dos orillas corre el río, Lock Out, Le Mort, pieza extraída de Moscú, Colacho Hermanos y Suite El Contrapoint. Entre sus características, muestra escenarios de
perspectiva múltiple. Presenta temática social, política, revolucionaria y clásica. Utiliza actuación directa y cinemática. El público es clave en esta nueva estética. Lockout, publicada en 1930. Originalmente fue escrita en francés. Vallejo manifiesta distintas problemáticas como el desempleo, convulsión, violencia y corrupción vivida en ese entonces en Francia en 1929. Nos habla de la interrupción laboral por la crisis económica y las diferentes consecuencias que nacen a raíz de esta situación. Los hechos comienzan cuando los obreros toman conocimiento de que la fábrica metalúrgica Bruno, lugar donde laboran, va a cerrar. A raíz de esto, exigen explicaciones a los patrones buscando una conciliación, pero no la encuentran. En ese momento empieza la huelga. Pasaron días de remordimiento y lucha entre obreros, patrones y policías. Por tal motivo, las autoridades se reúnen con los patrones para buscar conciliación, pero solo consiguen sobornos. Tras días de lucha, los obreros consiguen hacer respetar sus derechos y lograr seguir trabajando sin verse afectados.